A los hechos, generando empleo inclusivo, ganamos todos. Lalo Creus es fundador y referente de la asociación civil Identidad Vecinal, desarrollador de proyectos de gestión privada para la transformación social, promotor además de la articulación entre los actores sociales, públicos y privados, innovador social, esposo de Sabrina, papá de Nahuel, Emiliano, Malena y Gael. Graciela Ocaña es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Kennedy. Fue diputada nacional por primera vez en 1999, interventora del PAMI desde 2004 y en 2007 ministra de Salud, ambos cargos desde donde denunció la mafia de los medicamentos y las maniobras de corrupción entre empresas, ciertos sectores de la política y el sistema financiero. Fue diputada nacional en 2011 nuevamente y en 2013 electa legisladora porteña. En 2017 volvió a la Cámara Baja, siendo la dirigente que consiguió la mayor cantidad de votos en las elecciones parlamentarias. Sergio Kaufmann es presidente de Accenture Argentina y de la región de Sudamérica Hispana desde 2013. Desde su nuevo rol, Kaufmann es responsable por los negocios a nivel nacional de Accenture, uno de los empleadores más importantes del país, incluyendo la estrategia, las inversiones y los objetivos de crecimiento de la compañía. Asimismo, es presidente del Consejo de Administración del CIPEC. Desde su ingreso en Accenture en 1987, lidera proyectos de transformación, reingeniería organizacional, planeamiento estratégico de IT e implementación de sistemas en empresas multinacionales de envergadura de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sergio participa activamente del programa de responsabilidad social empresaria denominado Skills to Succeed, que impulsa el desarrollo de habilidades que permiten a los individuos insertarse, participar y contribuir en la comunidad de la cual forman parte. Sergio es ingeniero industrial graduado de la UBA. Posee estudios de posgrado en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza y cuenta con experiencia docente dictando cursos en Holanda, Estados Unidos y Argentina. Fue presidente del coloquio número 52 de IDEA que se desarrolló en Mar del Plata. En 2018 recibió el premio Conex Platino en la categoría Ejecutivos del Comercio, de la Banca y de los Servicios. Cala Díaz Langou es directora de Protección Social del CIPEC, experta en políticas sociales con foco en pobreza, género e infancia, temas sobre los que publicó más de 50 artículos y 3 libros. Es chair del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Grupo de Ideas del G20, el Think 20. Es profesora de la Universidad Torcuato Di Itela. Buenas tardes nuevamente. Bueno, se puede salir de la pobreza, ¿no? La experiencia de Medellín así lo muestra. Y hay mucha evidencia que nos dice cómo. El premio Nobel acaba de ser otorgado en economía a 3 economistas, a Banerjee, Duflo y Kremer, que dedicaron su vida a investigar esto, cómo salir de la pobreza. Los 3 autores, y Esther Duflo en particular, vienen comprobando hace tiempo cómo hay cosas que sirven para reducir la pobreza y potenciar el desarrollo. Desde CIPEC intentamos contribuir con evidencia en Argentina para informar el diseño de políticas públicas y promover el desarrollo social en general. Hicimos más de 20 evaluaciones de políticas sociales para entender cuáles funcionan y por qué. Y vamos a estar implementando la evaluación de impacto de un importante programa de urbanización de asentamientos. Hay mucho que podemos aprender de las experiencias preexistentes. En los últimos 10 años, la gran mayoría de los países latinoamericanos lograron disminuir de forma sustancial la pobreza. En Argentina no logramos perforar el piso de un 25% de personas en situación de pobreza hace casi 30 años. En los últimos 10 años no logramos mover un ápice ese indicador y en los últimos meses está creciendo. Lo que muestran las experiencias que fueron exitosas reduciendo la pobreza es que el Estado debe tener un claro rol de liderazgo, pero esta es una prioridad que necesariamente tiene que ser empujada por distintos actores y sectores. Ahora tenemos el enorme gusto de conversar con referentes de distintos sectores justamente para discutir cuáles pueden ser los diversos roles en una estrategia mancomunada de reducción de la pobreza. Lalo, quería arrancar con vos. ¿Cuál es la realidad de las personas en pobreza en La Matanza? ¿Qué tan fuerte es la segregación?
Lo primero que quiero pedir que me ayuden por si me olvido. Nosotros estamos en una emergencia, todos saben. Es un desafío pensar en la emergencia en el largo plazo y al mismo tiempo estar dentro de un incendio o en este caso inundado. Así que si a lo largo de la charla yo me voy a concentrar en lo más importante que es soluciones de fondo y largo plazo, pero si a lo largo de la charla me olvido, le pido que me recuerden, quiero decir algo con respecto a las inundaciones. Bien decía Agustín y varios que nos antecedieron, hay como varias Argentinas y a nivel de pobreza tenemos mínimamente dos, mínimamente. La Argentina de la pobreza y la Argentina de la indigencia. La Argentina de la indigencia, que acá ya se dieron cifras, estará entre los 4 a 6 millones, depende qué parámetro se tome. Es un drama, es tremendo, y también es cierto, como decías vos, que se quedó ahí. La Argentina de la indigencia, que es donde nosotros nacemos con nuestra asociación civil, en La Matanza es una expresión enorme, cuantitativamente y cualitativamente. O sea, nacer, crecer y desarrollarse en la indigencia implica llegar a adultos sin creerse ser, sin autoestima, sentir que uno no existe, que no merece, sentir que es culpable, sentir que es menos que cualquiera y que probablemente en esta reunión ni se atrevería a estar y en un grupo muy chico sería el último en dar la opinión porque creería todo el tiempo que su opinión no es meritoria y que seguramente que está equivocado y cuestiones así. Entonces es un drama porque es perder la capacidad de ser y hay muchas herramientas que se intenten acercar, como la más importante, que es la educación, no dejan de ser más que herramientas y probablemente el que no tiene autoestima y no se cree capaz de usar una herramienta no la use. Así que hay que reconocer que ese segmento, que cada vez es más grande, que es la gente que está en la indigencia, vive en un contexto de indigencia donde el hábitat, el medio donde vive es indigente, la educación, las escuelas son indigentes, los espacios públicos, el espacio comunitario, la calidad de servicios son indigentes, aparece todo lo trucho, todo lo que no brinda el Estado existe en una forma ilegal, indigente, y todo eso genera una presión sobre la persona que provoca principalmente resentimiento social que se nos va a caer a todos encima. Perdón si estoy siendo muy categórico, pero realmente es un fenómeno que tenemos que lograr revertir como meta nacional, hermanarnos, y que yo creo que no se puede hacer solo desde la voluntad política, que no se va a hacer solo desde la solidaridad y que tampoco se puede hacer desde el resentimiento social de ninguno de los actores. Totalmente, Lalo. Construyendo sobre esto que está diciendo Lalo, Graciela, ¿cómo te parece que debería ser esta articulación entre el Estado con otros actores para reducir la pobreza? ¿En qué aspectos concretos pueden generarse articulaciones virtuosas? Bueno, Gara, muchas gracias por la invitación. Primero, yo creo que es importante contextualizar, digamos, más allá de los números y más allá de los datos que se dieron. Yo creo fuertemente que para bajar la pobreza debemos crear empleo inclusivo, y creo que este es el enorme desafío que como dirigentes políticos, por supuesto con mayor responsabilidad en el manejo de la cosa pública y en el manejo de los presupuestos públicos, pero también como dirigentes empresarios, dirigentes sindicales, creo que este es un compromiso que nos tiene que mover a todos y que es la clave para bajar la pobreza en la Argentina. Por supuesto, trabajar con la educación, como bien dijo Lalo, como esta mañana se expuso, yo creo que esto es clave. Si no entendemos que sin crecimiento no vamos a salir adelante, digamos, vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo y no sobre las cosas que pueden dar solución, que de hecho, digamos, en otros momentos históricos de crisis económicas, que lamentablemente en la Argentina tenemos cíclicamente, se ha producido. Todos recordamos que en el 2001 la pobreza era de más del 50%. Cuando la economía tuvo un leve crecimiento, enseguida comenzó a bajar. Sin duda hay una pobreza estructural, que es la que el doctor Salvia acá Creus está refiriendo.
pero creo que esto es importante. Yo tengo unos números antes de hablar de casos concretos, porque un poco también me plantearon si podía dar algunas experiencias que a mí me parecen que pueden fomentar o que pueden lograr esta integración que es tan importante y que da mucha fuerza a la política pública. Entre el 2012 y el 2018, en promedio anualmente, han ingresado como población económicamente activa al mercado de trabajo número más, número menos, 242.000 personas. Ese mercado de trabajo no generó tantos puestos de trabajo, pero el principal empleador, y a esto quiero llegar, ha sido el Estado, que ha creado casi 90.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que el sector privado no llegó a igualarlo y está en 85.000. Luego hay 34.000 que creó el autoempleo, el monotributista social, y esto nos muestra de que tenemos que hablar seriamente de una situación que es el contexto macroeconómico de la Argentina, porque obviamente el Estado no puede seguir siendo el principal empleador en nuestro país, un Estado que ha crecido hasta pasar del 25% en el 2004-2005 a hoy el 40% casi del Producto Bruto de la Argentina. Entonces yo creo que tenemos que esto tenerlo claro. Y en el sentido de experiencias que me parecen exitosas, o que se pueden dar, hay muchas. Yo voy a hablar de algunas que tienen que ver con salud, que ustedes saben que me apasiona, me gusta, junto a los temas de tercera edad. Y hay mucho por hacer, porque también hay nichos donde se necesita generar, o sea, hay capacidad de contratación, pero no hay personal. Uno de los casos es la enfermería. Ustedes saben que Argentina, como en otros países, faltan enfermeros. En la Argentina es algo dramático, porque la relación entre médico y enfermero está totalmente distorsionada. En el mundo se toma 2 enfermeros por cada médico y en la Argentina tenemos una relación más o menos al revés, de 2 médicos por cada enfermero. El enfermero es central en cualquier sistema sanitario y de atención. Nosotros, cuando me tocó trabajar en el Ministerio de Salud, propiciamos una especie de integración. Nos parecía que había que dar una solución de fondo, de formación a una cantidad de enfermeros que el país iba a necesitar para los próximos años para dar el servicio de salud, para que cada uno de nosotros podamos atendernos. Y en ese sentido trabajamos mucho con los distintos actores de salud, desde el sector empresarial, también de la seguridad social, estos son los sindicatos, claramente, y desde el Estado y las provincias. ¿Por qué? Porque cada uno forma a su forma, con sus programas y con dinero, enfermeros, pero evidentemente no han podido, con esos esfuerzos totalmente fragmentados, responder a un tema que es central. Entonces nosotros planteamos hacer una mesa de discusión, sentar incluso a las universidades públicas, que tienen que tener en el tema de formación y en todas las escuelas de formación un rol central, y elaboramos una propuesta que fuimos consensuando con todos los sectores, porque acá hay que poner, pero cuando llegó el momento de poner la plata, ¿no?, nosotros dijimos, sumemos en un fondo lo que pone el Estado Nacional, lo que ponen las provincias, ya cierro, lo que ponen los sectores privados y la seguridad social, juntemos todos y asumamos más. Era el 1% anual de lo que recibían anualmente por cada afiliado, usuario del sistema. 1% anual, era la nada misma. Y se negaron, a pesar de que mandamos el proyecto de ley, el proyecto nunca terminó tratándose, básicamente porque había sectores que decían no queremos participar. Esto no fue exitoso, pero creo que es una punta de cómo se puede trabajar entre todos los sectores. Y para cerrar y para tirar un buena onda, digamos, no solamente se puede generar desde un funcionario del Estado, muchas veces el Estado impide al funcionario generar estas cosas. Hay que ser ir por, digamos, por los límites quizás de muchas normativas. Es difícil contratar si no hay una contratación directa, si no se puede hacer contrataciones directas, y entonces siempre hay
problemas con esto. Pero también quiero decirle que desde la sociedad civil nosotros vimos que se puede hacer esto. Un ejemplo que ustedes acá conocen muy bien es el de Toti Flores, que ha generado a través de la Juanita en La Matanza más de 7.000 capacitaciones, 100 emprendimientos, y ahora ha generado una nueva cuestión que es este potrero digital, que la verdad que cuando uno relaciona inversión con resultados, Toti me decía que ya había 16 personas que habían conseguido trabajo, y si uno piensa que para formar a 140 pibes, se necesita 2 millones de pesos para hacer esa formación, me parece que la relación, ya 10% consiguieron trabajo, es efectiva. O sea, y ahí hay empresas, Estado y fundamentalmente la voluntad de la sociedad civil que decidió no aceptar que no se pueda hacer nada contra la pobreza. Muchas gracias, Graciela. Sergio, en tu visión, ¿cómo se percibe el problema de la pobreza, en particular desde el sector privado? Me voy a parar. Dale. Y preparé algunos grafiquitos para un poco introducir la visión. Hablamos de un montón de números sobre pobreza este rato. Traté de resumir. Todos escuchamos la historia de si en el mundo fuésemos 100 personas, ¿no? Y creo que hay que personalizar, porque los números grandes son estadísticas, pero nosotros somos personas. Y me pregunté, ¿qué pasa si en Argentina fuéramos una ciudad chiquitita de 100 personas, ¿no? Y eso somos, ¿no? Tratamos de dibujar los que seríamos los 100 y hacernos algunas preguntas. ¿Cuántos tendríamos agua cloaca? Lo hablamos. Apenas 34. ¿Cuántos no tendríamos agua cloaca? Seríamos 34. ¿Cuántos estaríamos por debajo de la línea de pobreza? Lo escuchamos recién. 37. Y algunas preguntas más. ¿Cuántos de los niños? ¿Qué porcentaje de cada 100 chicos, cuántos serían pobres? Y acá empieza a ser mucho más duro. 54. O sea, el futuro son esos 54 chicos que están hoy abajo de la línea de pobreza. Y estos son datos que tienen algunos meses, probablemente sean un poquito peores. Empleo formal, estamos diciendo que la salida son los empleos formales. De los adultos en edad de trabajar, ¿cuántos tendríamos empleos formales? 45. ¿Cuántos serían los que estamos en situación precaria o indigente? Otros 45. Hablamos de grieta. ¿No será esta grieta de los 45 de cada lado la grieta más complicada de cambiar de la Argentina? Y como todavía me faltan 10, son los 10 desempleados. O sea, en este pueblito somos 45, de los que podemos trabajar, somos 45 con un empleo formal, 45 con un empleo informal o precario o una changa, y 10 que no tienen trabajo. Y cuando decimos de los 45 que sí tienen un trabajo formal, y hablamos varias veces en el coloquio de idea de que el trabajo del futuro requiere algún nivel de capacitación, me lleva a preguntar, bueno, ¿y cuántos de estos 100 de la Villa Argentina están en condiciones de acceder a estudios terciarios o universitarios? Yo esperaba que sean por lo menos 45 para reponer los 45 que tienen empleos formales hoy. Bueno, el número es 20. O sea que el futuro, para reponer esos 45 que tienen empleo formal, que va a exigir capacidades, hoy solo 20 están en condiciones de acceder a esa educación. Ya no digo los que terminan, digo los que no van a poder empezar. Y cuando hablamos de desigualdad, estos son números de la última encuesta permanente de hogares, la de recién. ¿Cuántos de estos 100 ganarían más de 60.000 pesos por mes? No parece una locura. Piensen un segundo, en su cabeza contesten. Son 3. 3 ganan más de 60.000 pesos. Otro número, 87.000 pesos. Y me queda uno solo ahí abajo. Uno solo. Y los que están representados acá, hice un supuesto de ingresos y digo, bueno, del perfil de la gente que está acá, este grupo, ¿dónde estaríamos en este pueblito de 100? Y seríamos esa mano del que está en el medio, ¿no? Esa mano en alto.
Esa es la proporción. Ahora, esto es estadística, muchos números, ya tuvimos un montón de números. La pregunta de fondo es, ¿qué podemos hacer con esa mano, no? Porque es una mano que somos privilegiados, tenemos acceso, mucha gente trabaja con nosotros, mucha gente nos mira. ¿Qué podemos hacer con esa mano? Ese pedacito chiquito del pueblito de Cien. Y algunas cosas que la verdad, digo, ¿qué me pone contento todos los días? Hacer algunas de estas cosas que cambian vidas. Primero, emplear o generar empleos sin prejuicios. ¿Qué digo cuando digo sin prejuicios? Sin prejuicios educativos. Emplear gente de lugares no tradicionales, que estudió en colegios que no son los colegios que habitualmente ponemos en la lista de recursos humanos, ni las universidades que son las top. Emplear gente distinta, a veces que vive lejos. Grandes satisfacciones tomando gente así. Emplear mujeres embarazadas. Muchas veces hay historias de mujeres que cuando van y dicen que están embarazadas, misteriosamente se quedan en el proceso. Cuando empleamos una mujer que está embarazada, evitamos que ella entre en la pobreza, pero aparte multiplica por 2, evitamos que el hijo entre a la pobreza. Y muchas de las más grandes satisfacciones han sido decir que sí cuando una chica estaba embarazada en un proceso de reclutamiento. Emplear gente mayor de 45 años, gente, varones y mujeres que por ahí dejaron su carrera en su momento para criar a sus hijos y a los 45 parece que fueran muertos laboralmente. Excelentes resultados tomando gente de más de 45, a veces que son supervisadas por chicos de 25 y todo el mundo extremadamente contento. Forcémonos, hablamos de hechos, forcémonos a emplear gente de más de 45 años. Forcémonos a pensar distinto en términos educativos, en pensar en la mujer embarazada como un potencial de movilidad social para 2 personas, no para una. Y una última que me tocó mucho es exconvictos. Estando en la cárcel con algunos de ellos, enseñándoles cómo buscar un trabajo, al final de la mañana uno me dijo, ¿me vas a ayudar cuando salga? Porque si no estoy complicado, no tengo otra alternativa para hacer. Y me llevó a pensar que en realidad el que le puedo cambiar la vida soy yo generando un empleo formal. Y empezamos a tomar exconvictos, con resultados excelentes. Gala habló del Nobel. El Nobel justo me ayudó para este tema de inclusión este fin de semana. Le dieron el Nobel a 3 economistas por investigación social y económica de cómo salir de la pobreza, pero basada en evidencia. Con la misma metodología que se aprueba una droga, con grupos de comparación. 3 cosas muy rápidas. Una investigación, y son 3 datos, vale la pena leer completa la investigación, es excelente. En salud, la vacunación sube enormemente, no solo cuando está el vacunatorio, sino cuando hay incentivos. Les daban una bolsa de lenteja junto con la vacunación. Eso subió y triplicó la tasa de vacunación. Eso a alguno le parecerá prebendario, yo digo que es pragmático, son cosas que funcionan dado la realidad. La educación, funciona que haya alimento en las escuelas y funciona que los maestros estén capacitados, pero lo que más funciona es tener tutores. Los tutores a los peores alumnos cambiaban radicalmente el perfil de una escuela. Cada uno de nosotros cuando sponsoremos una escuela, preguntemos si hay tutores. Cada uno de nosotros podemos tomar un chico como tutelado nuestro. A ese chico que está desfavorecido, personalmente tutelado por nosotros, en 1 hora por mes le cambiamos la vida. Cuando nos vean el resto de nuestra organización haciendo eso, ellos lo van a hacer también. Y el último, que es muy impactante para lo que hacemos nosotros como empresarios, es productividad. Lo que vieron estos investigadores es que las diferencias de productividad entre sociedades desarrolladas de baja pobreza y de alta pobreza en promedio eran muy grandes, pero había empresas con la misma productividad de las desarrolladas en sectores subdesarrollados. Lo que pasaba es que las cooperativas, los proveedores, las pymes tenían una productividad y una tecnología sumamente baja. Lo que contó hoy en el panel de empresas Carolina Castro de cómo Toyota los ayudó a mejorar su productividad y a emplear más gente es exactamente lo que aparece en la investigación. Cada vez que nosotros como empresas más grandes o tecnologizadas trabajemos con una cooperativa, trabajemos con una pyme, pero le transfiramos, aparte de emplearles, les transfiramos la tecnología y los hagamos más productivos, estamos bajando el nivel de pobreza del país. Tener en cuenta esas 2 o 3 acciones súper concretas cambia la realidad y está bien a nuestra mano hacerlas.
Y quiero terminar con una frase, voy a traer un boxeador al escenario. Mike Tyson dijo, todos tenemos planes hasta que nos pegan la primera trompada en la cara. Seguimos hablando de planes de pobreza. Tener 54% de los chicos pobres no requiere planes, es una trompada en la cara de todos nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la sociedad? Porque las trompadas a las sociedades no te dejan en el piso, en realidad transforman sociedades con riesgo de ser sociedades fallidas. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias, Sergio. Bueno, a partir de estas nuevas ideas, Lalo, quería preguntarte si nos podrías compartir alguna experiencia de articulación entre sector privado, Estado y los barrios y los movimientos sociales, y cómo sobre todo esa articulación puede impactar en la vida de las personas. Ponía el énfasis en el tema de la autoestima, porque es a partir de donde tenemos que desarrollarnos, es el alma. Y yo creo que se desarrolla la autoestima, se repara y se desarrolla a partir del experimentar, del poder ser protagonista. No hay ningún cambio si uno se mantiene pasivo, dependiente, si solo depende de la caridad o del clientelismo político, de lo que te quieren regalar los políticos, como si saliera de su bolsillo cuando es en realidad tu derecho. Entonces nosotros, con nuestra asociación civil, hemos logrado un montón de proyectos a partir de que reaccionábamos por desesperación, por estar en la soledad y por la necesidad, y al punto que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 12 empresas, no microemprendimientos, o sea, tenemos empresas de construcción, una empresa textil, una empresa que fabrica mobiliario escolar y mobiliario de oficina, y estamos creando una empresa que va a realizar lo que tiene que ver con cuidado domiciliario de personas, y tenemos una empresa que hace mantenimiento de espacios verdes. Esas empresas generan 430 puestos de trabajo. El 80% más o menos de esos son vecinos que dependían solo del plan social. Y eso lo pudimos hacer, y se lo tengo que agradecer a la gestión política anterior, porque nos ninguneó y no nos dio nada, y en semejante desesperación nosotros tuvimos la posibilidad de ir generando vínculos con amigos que están acá presentes, y aprendimos a que por más que nos quisieran ayudar con alguna donación, para nuestro problema eso era totalmente insuficiente, tampoco era sostenible ni sustentable, y como algunos de nosotros habíamos sido parte de empresas, logramos crear nuestras empresas y hoy somos proveedores, y lo digo con orgullo, de empresas como por ejemplo el Banco Santander o Rapipago, desarrolladores inmobiliarios y varios amigos que nos tomaron de igual a igual con empresas proveedoras. No es que nos dan un trabajo de segundo orden, nos dan las posibilidades productivas acorde a nuestra escala, pero eso es totalmente digno. Haber pasado consultoras internacionales para calificar como proveedor para nosotros nos llena de orgullo. Y con nuestras ganancias nosotros nos sostenemos y tenemos una red de 39 espacios comunitarios donde van 6.300 nenes y donde además de la alimentación tienen diversa oferta que tiene que ver con la cultura, con la educación, con la recreación. Tenemos una liga de 22 clubes de fútbol barrial, donde hay 1.800 nenes. Tenemos muchos cursos de oficio que dan la salida laboral para nuestras propias empresas. Y eso lo pudimos hacer porque hemos tenido una excelente relación con esta gestión política, pero también lo pudimos hacer porque tenemos una excelente relación con individuos que lideran empresas, no con las empresas necesariamente, con individuos que desde sus valores nos encontramos como pares, somos pares, tenemos los mismos deseos de futuro, los mismos anhelos, sufrimos por nuestra familia, sufrimos por nuestro país, sufrimos de la misma forma. Por lo tanto, es una alianza. Y nosotros a veces, que estamos en ese municipio que tiene tanto de parecido a Medellín, en algunas cosas, somos 2,5 millones de personas, tenemos niveles de
penetración de droga, de violencia y de tantas inseguridades que la verdad que es lamentable, nosotros desde ese municipio creemos que podemos ser perfectamente aliados tras las líneas enemigas, ¿no? ¿Y quiénes serían los enemigos? Y aquellos políticos que usan tanta pobreza como un bastión electoral y que desde ese poder se paran y tratan de someter el futuro de todos ustedes, de todo el país, de todo el conurbano, de toda la provincia. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra realidad. Nadie puede venir a cambiarla por nosotros. Nosotros tenemos que ser los protagonistas. Nosotros podemos ser los líderes, pero necesitamos crear alianzas, alianzas de un ganar-ganar. No se trata de que nadie venga a donar, ni se trata de que pongan más plata, porque ya ustedes están poniendo demasiada carga de impuestos para sostener lo que pasa. Y yo creo que esos números que mostraba Agustín, con lo que se podría resolver la indigencia, son muy por debajo de lo que ustedes ya tienen como carga impositiva siendo actores privados. Perfectamente con todo lo que está saliendo, habría que resolver mejor esa situación, ¿no es cierto? Yo creo que se ha sincerado la realidad y eso es un gran avance, y que en este espacio también se esté sincerando todo esto es un gran avance para nuestro país, porque ya se hace visible. Es horrible sentirse invisible. Y creo también que, por ejemplo, el drama del hábitat, que es el contexto, también se ha sincerado. Se ha hecho un reciente relevamiento donde ya sabemos cuántos son los barrios, cuántos son los habitantes en todo el país que viven sin hábitat digno. Lo que creo es que también como dijo Agustín en un momento, se ha puesto, y este gobierno está poniendo mucha plata de transferencia de ingresos para la emergencia social, para el drama de lo social. Lo que a mí me parece que hay que hacer algún salto en calidad en cuanto a las políticas públicas, y me imagino que las políticas públicas para resolver tanto el problema de la indigencia como el problema del hábitat, tiene que salir de una articulación entre el sector público, el sector privado y los actores sociales. Y yo creo que, por ejemplo, generar hábitat en los barrios que implica asfalto, agua, cloaca, veredas, recolección de residuos, todo eso tiene que salir de un gerenciamiento privado. Muchas gracias, Lalo. Si esto no es pasar a los hechos con esas experiencias, no sé qué es. Graciela, estamos en un contexto complicado que no tiene buenos pronósticos cercanos. En situaciones como esta, ¿por dónde hay que arrancar? Bueno, vuelvo a lo que dije antes de necesitamos crecer, ¿no? Necesitamos recomponer las variables macroeconómicas para permitir que la economía crezca. Esto es algo esencial. Creo que también lo positivo es, el otro día escuchaba el debate presidencial y es como que todos coincidían que Argentina no podía seguir viviendo como lo hizo casi en 60 años, unos pocos años que no, pero la mayor parte de esos 60 años viviendo con déficit fiscal. Entonces, creo que aquí esto es clave trabajar en identificar sectores productivos que son muy dinámicos y trabajar con ellos. Pero básicamente creo que lo más urgente es no seguir perdiendo puestos de trabajo. Por eso me parece que ya desde el Estado tenemos que trabajar en conjunto con los empresarios, utilizando las herramientas de políticas públicas que existen, como los REPRO, como programas de formación y capacitación, para tratar de reforzar ante la situación actual que se está viviendo. Creo también muy importante es lograr consensos. Acá se ha hablado también mucho de los políticos hablamos siempre de consensos. El tema es que necesitamos generar un espacio donde esos consensos, que muchas veces se logran, yo soy integrante de la red RAP y aquí hay algunos dirigentes empresarios y dirigentes políticos que están en las mesas, que también lo son, que muchas veces hablamos de esto, de la necesidad de hacer consenso y acordamos y consensuamos. Palabras que a veces en la política son mal tomadas, pero creo que son básicas para llevar a una sociedad mejor. Y creo que en ese marco es necesario obligar a que esos consensos se realicen a través de alguna institución, sea un Consejo Económico y Social u otro.
yo creo que hay que, en ese marco de consensos, hay que trabajar en adecuar la legislación laboral en la Argentina, porque esto es una realidad cuando uno habla con cualquier empresa, sobre todo pequeña y mediana. Dicen, yo podría, no sé si en este momento, pero hace un par de meses atrás, tomar una persona o 2 personas más, pero cada vez que toma una persona siente que toma un pasivo para su empresa, poniendo en riesgo su patrimonio y en riesgo su empresa. Entonces, creo que es necesario trabajar en serio en adecuar las normativas. La verdad que hablar de reforma laboral en la Argentina no termina bien, digamos. Cuando se encaró en el 2000 terminó en el escándalo de la Banelco o después terminó en la imposibilidad de hacerlo. Acá no se trata de restringir derechos laborales, acá lo que se trata es que todos los actores, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, el Congreso particularmente, y los empresarios tomemos en cuenta que lo que necesitamos es generar empleo. Entonces hay que adecuar un marco normativo a la realidad del empleo en el mundo y en la Argentina particularmente. Creo que esto es central como cosa que habría que hacer y que está en un tema pendiente y que año a año se lo ve en la agenda legislativa. Así como se consiguieron el consenso para sacar leyes muy importantes, como extender la emergencia alimentaria o antes para regularizar la situación de todos los barrios en la Argentina, que también tuvo amplia mayoría. Creo que es necesario discutir esto de una buena vez en el Congreso, tratando de sacar la mejor ley posible, que seguramente no va a ser la que ustedes quieren, pero que mejore o modernice esta legislación. Creo que también el ejemplo del trabajo con sectores productivos en las mesas sectoriales fue bueno. Hay sindicalistas que entienden esto, hay muchos muy buenos sindicalistas, yo tengo mucho respeto por muchos de ellos. Creo que es necesario hacer un plan de inclusión de la mujer, acá algo ya se dijo en una de las presentaciones. Es evidente que ustedes podrían hacer mucho si consideraran a la mujer en igual que condiciones que el hombre, cuando evalúan para tomar un cargo en sus empresas. Esto no sucede. También el Estado tiene mucho para hacer y en esto es ayudar a la mujer a que pueda tener a su hijo en una guardería, en uno de los hogares de primeros años. El Estado tiene que tener una política más activa, sobre todo en los barrios donde hay mayor pobreza y mayor desocupación. Me parece que este es el enorme desafío que tiene para la inclusión. Nosotros tenemos también un proyecto para igualar las licencias entre los padres y la madre. Es una política que se ha utilizado en otros países, por ejemplo, en Alemania. No tiene costo fiscal en absoluto, pero podría permitirle darle a la mujer ingresar al trabajo con mayores oportunidades. Por último, creo la capacitación, porque obviamente cada año de estudio implica la posibilidad de una mejora en el ingreso, pero también en el cuidado del niño. O sea, es muy importante y en eso ustedes tienen un rol central. Ustedes tienen que demandar al Estado cuál es la capacitación que se necesita para los empleos, porque si no terminamos formando personas que encima se frustran, porque pasaron 14, 15, 16 años en un esquema educativo que no los lleva a ningún lado. Muchas gracias. Sergio, mencionabas antes muchas ideas que pueden ser desarrolladas desde el sector privado para contribuir a mitigar esta situación. ¿Por qué crees que eso no pasa? ¿Cuáles son las barreras que hoy impiden que haya una mayor participación del sector privado en este tipo de estrategias? Brevemente, si podés. Yo creo que muchos lo hacen, pero creo que hay un concepto que tenemos que erradicar del todo, es que pagamos nuestros impuestos y punto. Y obviamente no resulta. O sea, el empresario tiene que tener un rol mucho más allá de pagar los impuestos y es trabajar con e intervenir en todas estas actividades y ser proactivo en los temas de empleo y en los temas de educación que terminan en empleo. Creo que no alcanza con pagar los impuestos, primero. Y segundo, tomarlo, aquellos acá de dueños, presidentes, CEOs y todo, tomarlo personalmente. Esto no es del área de responsabilidad social
o del responsable de asuntos corporativos. Cuando delegamos, le sacamos importancia. Si estos temas de cambiar políticas de recursos humanos para emplear distinto o participar en la educación los lideramos nosotros mismos, hacemos la diferencia. Cuando los delegamos, los bajamos en importancia. Muchas gracias, Sergio. Este año, desde CIPEC lanzamos Meta. Muchos de ustedes participaron en varias de las reuniones, que fue un esfuerzo mancomunado por pensar estos temas más estratégicos que hacen al desarrollo de la Argentina. Junto con el CETLAS y el PNUD priorizamos el tema de pobreza crónica. Y a partir de una serie de investigaciones muy rigurosas tuvimos muchísimas reuniones con movimientos sociales, sindicatos, sector privado, academia, sociedad civil, grupos basados en la fe, etc. En todas estas reuniones hubo un consenso muy transversal que surgió en este panel también, que es necesario, obviamente, revertir el ciclo macroeconómico. Todos coincidimos que estabilizar la macroeconomía y generar condiciones para el crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza. Y sabemos también que hay que exportar más para poder crecer. Pero el crecimiento no es una condición suficiente, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Con el CETLAS comprobamos que si Argentina creciera al 3% anual, como mencionó Federico hace unas horas, lo cual es un escenario extremadamente auspicioso en los próximos 4 años, la pobreza en 2023 sería del 26%. Seguiríamos teniendo un cuarto de la población en situación de pobreza. Es necesario acompañar estos ciclos de crecimiento, cuando eventualmente ocurran, con políticas específicas para que efectivamente impacten en la pobreza. De esas ricas discusiones surgen 3 recomendaciones temáticas. Primero, mitigar los efectos de la crisis. Es esencial el tema de la seguridad alimentaria, como mencionaba Narda y compañía hace unos minutos. En segundo lugar, tenemos que frenar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Ya son más de 2 generaciones en muchas familias que no logran salir de esa situación. Ahí reformar la educación secundaria, como se vino hablando esta mañana y el año pasado también, es central. Frenar el embarazo no intencional en la adolescencia también es una de esas puntas de ovillo. En tercer lugar está el tema del mercado de trabajo, y ese tema salió transversalmente hoy en muchos de los paneles. Una de las claves en este sentido es cómo generar empleos para las poblaciones más vulnerables. El rol del sector privado y en particular de ustedes, de quienes los lideran, estas distintas empresas, es central en este punto. Compartimos experiencias concretas hoy de por dónde arrancar, y estas 3 sesiones hablaron de crecimiento inclusivo. Incluir implica conocer el perfil de las familias que están en situación de vulnerabilidad e implementar acciones que estén dirigidas y adaptadas a ellas. Hoy sabemos que una gran parte de las familias en situación de pobreza son hogares monoparentales, en realidad monomarentales, liderados por mujeres, con niños. Por eso, más de la mitad de los niños están en situación de pobreza. Estas mujeres enfrentan una tensión entre cuidar a sus hijos y salir a trabajar. Como decía Graciela, sin resolver el tema del cuidado, no vamos a resolver el tema de la pobreza. En épocas de crisis, como en la actualidad, es fundamental articular esfuerzos, por eso estamos todos sentados acá. Tenemos que concentrarnos en qué puede traer cada uno a la mesa para resolver este problema. Esto no es algo que afecta solamente a 15 millones de personas, es algo que nos afecta a todos, porque con la pobreza nadie gana, perdemos todos, se cercenan las posibilidades de desarrollo del país. El sector privado tiene un rol clave en la estrategia. Ejercerlo implica hacer lo correcto, pero también es lo estratégico para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4, Gala Díaz Langou, Graciela Ocaña, Sergio Kaufmann y Lalo Creus. Presentamos ahora